la vida, y en muchas vegaes de supervivencia y de tirar pa'lantre como se pueda. Por eso, la nuesa convidada de güey ye una de esas personas que, en sin inercia, tiróse a hacer lo que quería. Detrás de un proyecto que fai ya 10 años, hay unos nombres, unos apellidos, una vida. Cuando nos averamos al suave yugo en Villaviciosa, sentimos el sonido de la máquina que ruempe al chocar con la tela. Porque la vida ye ir filando historias. La nuesa heroína en sin nome de güey ye Llucía Miravalles. ¡Paso al frente! Buenas, aquí estamos una semana más, Héroes en Sin Nome. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, Yedra. Estamos esta semana en Villa, en la tienda Ringo Rango. Muy buenas. ¿Qué tal, Llucía? Bien. Bueno, vamos a hablar con Llucía, que aparte de diseñadora, es una superviviente del emprendimiento rural, y tenemos que preguntar cómo es el entamu, el inicio de esta aventura que se llama Ringo Rango. Bueno, el inicio de Ringo Rango, aunque la gente está empezando a conocerme ahora, en realidad el inicio fue hace 10 años, me parece. Ringo Rango nació como un taller de indumentaria tradicional, después de que yo acabara la carrera de Marina Civil y decidiera que no quería dedicarme a eso. y mi madre toda la vida peleó porque yo no me dedicara a coser, pero en realidad la cabra tira al monte y era lo que me prestaba desde pequeñina y lancéme para allá. ¿Por qué me dio por la indumentaria? Pues no lo sé, una cosa, desde pequeña llamóme mucho la atención, prestábame vestirme de asturiana y tal, y hicieron un curso, yo soy de Tazones, hicieron un curso que vino a dar Gloria Roza cuando estaban empezando en los 90 a promocionar un poco lo que es el traje del país y la indumentaria tradicional, y para allá que fui con mi mamá, y aquí estoy, cosiendo. Aquel taller de indumentaria duró unos cuantos años, pero con la pandemia diome la ventolera una nueva crisis vital, hay que hacer otra cosa. Y ocurrióseme hacer esto, unir un poco mi pasión por la indumentaria con un poco un concepto más moderno de poder llevar la identidad a la ropa del día a día. Y luego también que, bueno, Ringo Rango nació en realidad cuando estábamos todos confinados en casa. Lancé la web, que estaba medio hacer y tal, y con los sobres que tenía de los trajes, los mochiles salieron de los faixes que habían sobrado y tal. Mucha imaginación, cuando aprieta en la necesidad, la imaginación ábrese y te salen cosas así de guays. ¿Y cómo definirías los motores del proyecto? Bueno, pues los motores del proyecto y la supervivencia. Al final, y un proyecto mío una más, yo me lo curro todo, por eso hay cosas que salen mejores, cosas que salen peores, pero no tengo nada de más detrás. Soy yo. Entonces, bueno, para mí Ringo Rango ya es claramente una opción vital. Tengo que conseguir que funcione, porque si no, no puedo atender otros aspectos de la vida que también son importantes. ¿Y cómo definirías los motores del proyecto? ¿Cuáles son? Va a sonar muy mal, pero soy yo. Y así. ¿Qué me mueve? Lo que ya decía, la supervivencia, que tengo una fía, que gusta comer todos los días, que al final que tengo que adaptar el trabajo que tengo a la vida de ella y esta es la mejor manera que encontré. Entonces, Ringo Rango, si yo siempre digo que Ringo Rango tiene que funcionar sí o sí, porque no tengo otra opción. Así ye. ¿Y dónde están los muses en la inspiración en este proyecto? Bueno, lo primero en la indumentaria tradicional, que yo lo que hacía antes, en los tejidos, en tal, un poco también en realidad en toda la moda del siglo XIX, la segunda mitad, que yo soy pila victoriana. Y también un poco cada vez voy agarrando más cosines de otras cosas de la cultura popular asturiana, como el chaleco que hice de los sidros, y yo siempre veo el detalle de algo y automáticamente veo cómo lo puedo aplicar a una prenda. Y cuando estás atascada, tienes esos momentos que os pasa a todos los diseñadores y a todos los artistas, que atasques, ¿dónde busques la inspiración y el desatasco? Tardé mucho en aprender a hacer esto. Al principio era muy frustrante cuando me atascaba, pero ahora descubrí que la mejor, y esto puede ser un consejo para todo el mundo, que la mejor manera es parar.
facer un pouco de deporte ou salir a caminar con a perra, tal, pero parar. Pares la cabeza, actives un pouco o cuerpo e é como si me reseteara el cerebro e ya puedo volver a ponerme e verlo todo desde unha perspectiva totalmente distinta. Bueno, escuchándote falar non puedo parar sin preguntarte qué lle emprender en el mundo rural, cómo lo vives, cómo lle para ti, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes. Bueno, para mí lo de emprender en el mundo rural pareció algo emocionante y una parte muy importante de Ringo Rango, porque yo defiendo vivir en el mundo rural, pero defiendo un mundo rural moderno. No tienes por qué, puede prestarte vivir en el mundo rural, pero no tienes por qué dedicarte al sector primario. No tienes por qué tener vaques, ni tener huerta, ni puede ser lo que te dé la gana. Y en mi caso soy diseñadora de moda rural. E como fais como madre e muller emprendedora para conciliar todo? Antes falabes que te adaptabes a lo de la tu filla. Como lle toda esa xera? Bueno, pues yo una movida. O sea, estamos aquí grabando esto y está Celina ahí y jugando en una alfombra. Pues así. O sea, no hay otra. Llevo-la conmigo a todos los lados y la verdad es que la pruebo muy buena y portase muy bien y entonces ella misma me lo pone más fácil. Alto mandil, echai un Ringo Rango. Marushina el otro día estrenó un mandil nuevo y rompió una ribera el diaño de un habanero. Alto mandil, echa un Ringo Rango de los que chaves con habanero, que yo pa' mí, aunque me pagues ya no te quiero. Marushina el tochale. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Llibrería Sol. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por musicaasturiana.com. Bueno, fai unos meses pexó una de las fábricas donde comprabas el xénero y supongo que será una aventura para ti encontrar onde mercar xénero tradicional. ¿Cómo vives eso? Bueno, para mí en su momento fue un disgusto muy grande porque la fábrica que pexó y era en Santander, non cerró la fábrica sigue. Lo que cerraron y era como una filial que vendía a pequeños talleres, pequeñas cantidades. O sea, yo si ahora quiero llamar y comprar 500 metros de tela puedo, pero igual tardo 10 años en gastarlos. Para mí al principio fue un disgusto por eso, porque hay una fábrica que hacía investigación en nuevas fibras, en tejidos sostenibles, y entonces era como una parte más técnica, por así decir, de Ringo Rango. Eran tejidos, eso, pues más técnicos y hacía tres cosas. Ahora no tengo acceso tan fácil a ese tipo de tejidos, pero al final, bueno, pues recurro a lo de siempre, a lo tradi, y entonces pues ya no fago vestidos de tencel, pero sí que puedo hacer vestidos de lino y de llana, que es lo de toda la vida, y ahí nunca hay fallo. Na tu web puede ser Ringo Rango es postureo, pero de pueblo, porque nos gusta mucho ser modernas, pero más nos gusta ser de pueblo. ¿Qué es para ti ser de pueblo? Y sobremanera, ¿cómo es ser moderna de pueblo? Bueno, pues para mí ser de pueblo vivir en un pueblo, adaptar la tu vida a la vida que se fai habitualmente en los pueblos, pero no tiene por qué tener connotaciones que normalmente ser de pueblo suele tener, como que seas un ignorante, un cateto, lo que sea. No, puede ser moderna de pueblo. Yo hace muchos años que usaba ese nombre en Twitter y antes de la moderna de pueblo famosa, dije, joder, qué mal lo hice, que yo no supe hacerme famosa como ella. Pero yo creo que el futuro, tengo claro, el futuro tiene que estar en los pueblos. Y vimoslo todos con la pandemia. O sea, es que mi madre vive en Xixón en un piso y estaba que se subía por las paredes. Y yo, sí, pues yo estoy aquí en el Prado tomando el sol. Hay que vivir más tranquilos y volver a estar un poco más en contacto con la vida, con los vecinos, con tal. Para mí vale mucho estar en el pueblo porque los vecinos siempre están para echarte una mano, que eso parece que si vives en una ciudad que es más difícil tener ese contacto con los vecinos del bloque. O sea, que poner una tienda en Xixón ni de coña, ¿no? No, estuve pensándolo, barajando, pero no.
en coche todos los días. Como en casa. Como en casa, en ningún sitio, la verdad. Y tenemos que preguntarte cómo viste participar en la muestra de encaje de Camariñas, cómo fue ir para allá. Sabemos que tuviste ahí unos ayudantes súper especiales y queremos preguntarte por ello. Sí, veis como es muy importante el pueblo, pues ayudarme para acabar la colección, ayudarme los vecinos, haciendo ganchillo y borles y tal. Y fue muy guay. Lo de Camariñas fue una experiencia chula que recomiendo a cualquiera que quiera dedicarse a la moda, recomiendo y presentarse. Y si tienen la suerte de que el lugar en finalista para llegar allí, aquello fueron 4 días, estás realmente en contacto con lo que es la moda un poco más pura, lo que estamos acostumbrados a ver por la tele, desfiles y tal, vale que aquello ya a pequeña escala, no estás en París, pero valte para tomar un poco contacto con eso, conocer otros diseñadores y ver un poco la visión artística de cada uno, y está muy guay. Tenemos que preguntarte cuántas horas te llevó preparar esa colección. No lo sé, no quise hacer la cuenta ni de les hores ni de les perres que gasté en ella. Hubo un momento que me paré a hacer la cuenta de les perres y dime cuenta que nada más que en filu para les borles de un de los vestidos llevaba gastados como 100 y pico euros. Y dije, bueno, ya está, paramos de contar. O sea, voy a disfrutarlo, esto fue como casi un regalo, un premio para mí misma. Entonces dije, paso, lo que sea, pero sí, estaba, y nada más que subía publicaciones a Instagram haciendo borles. Y un poco tirando a las nuevas generaciones, ¿cómo les ves? ¿Gasten mucho ringo-rango o hay que tirar de ellas? Bueno, a ver, yo creo que la gente mozo, bien con las cosas más claras que nosotros, yo tuve que reaprender muchas cosas. Al final los que fuimos adolescentes ahí para el cambio de milenio fue una mierda. Pero ellos ya lo traen aprendido, ya tienen conceptos más claros, bueno, pues de ecologismo, de feminismo y de les moces también tienen mucho más claro lo que lle empoderarse y para ellos lle mucho más fácil en cuanto a la actitud de Ringo Rango. Otra cosa lle vestir la ropa de Ringo Rango, que yo entiendo pues que no lle Shein, no lle Zara, o sea, esto hay que invertir un poco más. Ya es low fashion, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, préstame, que sí que tengo, lo que más me presta y que tengo clientes ya me sé la dirección de casa de memoria, de preparar ellos esos paquetes y eso, que es que no, fai mucha ilusión, porque a mí préstame más alguien que repite que no enviar 5 cosas distintas a 5 personas, mólame el contacto más personal. Conocer a la gente a la que vendes. Sí, y eso está muy guay. Y a la gente mozo que está intentando o quiere empezar na moda, ¿qué dirías? Buah, pues te podría deciros un mogollón de cosas. Si tienen dudas, que me escriban. Que va a ser muy largo si no. Ringo Rango Shop en Instagram. Sí. Que lo primero que hay que tener paciencia. Que las cosas no son como nos lo cuenten. Que no vas a hacer así, por muy buena que sea la idea que tengas y vas a llegar arriba. Hay que ir con calma para no frustrarte a la primera. Pero que bueno, que si creen en ello y si realmente tienen pasión por ello, que para adelante. ¿Qué es lo próximo que vamos a poder ver en Ringo Rango? No te lo puedo contar. ¡Cago en Dios! Igual llevamos 4 entrevistas que nadie nos quiere contar. Pero va a ser sorpresón. ¿Sorpresón? Sí, de los gordes. Un spoiler. No puedo, no, porque si hago spoiler ya o sea, ya es fácil de... No. Bueno, igual tengo a alguien que me lo chiva por aquí, ¿eh? Algo saben por aquí, ¿eh? No sé. Lleva la molinera buenos collares con la harina que roba de los costales. Lleva la molinera buenos collares con la harina que roba de los costales. Ay, molinera, dale a la rueda, dale con aire para que muela. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Puru Remangu. Bueno, ahora vamos a pasar con una sección que yo ya no sé ni cómo definirla. La más seria de la RPA. Bueno, y además... un besín a Pachi Poncela. Y entonces, la verdad que tuvimos mucha discusión con cómo lo íbamos a llamar, el curripo, la curripa, el curripe, y el otro día llegónos una foto
De Mario, el de Desacato. De Desacato. Un besín. Nesquetaba, aceptada, curripa y hasta curripe si quieres. Bueno, entonces dejamos este incidente que fue más grave que el de Fachoda y seguimos con nuestra vida. Bienvenidos al Curripo y vamos a preguntarte la primera pregunta seria de toda la entrevista. ¿Comercializar la tua ropa per todo el mundo a través de una gran firma o que la colección se llame España y Olé? O quédate con la tiendina que tienes en la villa el resto de tu vida, diseñar para amigos y conocidos y poder poner nombres de pueblinos locales de por aquí a las colecciones que tengas. Hombre, la segunda opción, claramente. No porque no me vaya a dar suégulo de España y Olé, que los lunares siempre, ¿sabes? Tal, pero no, la segunda opción. Ringo Rango yo creo que nace con intención de ser marca pequeña. Bueno, tenémoslo claro. Vamos por la segunda, ¿eh? Aguantar a unos subpajarianos que te prueben toda la tienda y no merquen nada, o tener que escuchar mientras toda la vida la expresión disfraz de asturiana. Hostia, pues la de disfraz de asturiana duele mucho, joder, que yo dediqué mala indumentaria, o sea, y es muy dolorosa. Pues igual los subpajarianos probando ropa, Además ya sabes que cuando entren por la puerta ya sabes que no van a mercar nada, o sea, ya, entonces sí como, probáis lo que queráis. Una un poco más de actualidad. Si en la próxima entrega de los premios Princesa hicieran como en el G20, ¿qué traje pondrías a Pedro Sánchez? Pedro Sánchez diría... Pedro Sánchez diría de Porruano, no hay duda ninguna, O sea, ahí lo que hay. Puedo decirlo, con traje verde, además. ¿Y por qué ese traje? Porque veo yo a él con... Sí. Tiene el porte de Porruano. Sí, mira que yo soy muy de traje de centro, pero no sé por qué Pedro Sánchez va de Porruano. Garzón diría con traje del centro, de terciopelo negro. ¿Con Yolanda Díaz? ¿Qué traje pondría? Yolanda diría de saya colorada. Sí. Un traje curioso, no de saya colorada de mediados del 20, ¿vale? Finales del 19 curioso de colorada veo yo. Y por último, barbón, quizás de vaqueiro, ¿y el que te falta? Bueno, si pon la otra mitad del traje, ¿sabes? Ya fue de mitad vaqueiro, pues que lleve la otra mitad. A barbón hay que decirlo, que está muy bien que apueste por la indumentaria, pero por favor, cuando te vistas, vístete entero, fío del alma, llévalo todo, no vayas a medias, vaqueros y chilecu, no. Eso mal. Berta bien, barbón mal. Y por último, diseñar para Rodrigo Cuevas en todos los shows o diseñar una sola vez para Rosalía. Pues la verdad es que pues no me faría especial ilusión ninguna de las dos cosas, No por, oye, que Rodri quiero lo mucho y presta muy chulo que fai, pero no es mi estilo, Rosalía me la pela. A mí prestaríame mucho ir a un concierto de Ixebra y que todos los moces vayan de Ringo Rango. ¿Qué te parece? Totalmente diferente a lo esperado, la verdad. Esperábamos que Rodrigo Cuevas, porque ya como viste, o sea, tiene indumentaria tradicional, entonces ya más asemillado lo que puedes hacer tú, Rosalía. Ya, lo que pasa es que yo creo que Ringo Rango tiene una clara vocación de vestir al pueblo. No, lo mío no es hacer ropa de espectáculos, de escenario, de tal. Lo mío es vestir a la gente de la calle, a la gente normal de todos los días que vamos a currar y esas cosas. Bueno, pero si te lo pidiera, de seguro que... Si te lo pidiera, claro, no tendría ningún problema en trabajar con él. Ya verás la que me vais a liar ahora. Rodrigo Cuevas, queremos Un besín, Rodri. Gústenos mucho que se nos salgan por la tangente, la verdad. Hay que decir las cosas como son. Gústanos mucho. Y ahora, saliendo del currículum, va a tocarte pensar y recomendarnos un libro, una película y un cantar. Eso siempre son preguntas. Voy a pegar un traguín, ya que tengo birra. A ver, voy a pensar. La película voy a recomendaros la última que vi, y así no me complico la vida, que fue Rude Boy, que es una peli sobre la historia de los Clash. Si os mola el punk, la peli está un poco rara, pero está guay. Y un día triste para el punk rock, porque anunció Desacato que se va. Hostia, y es verdad, que me lo contaron por la mañana, sí, cierto. Cierto. Pero seguimos para adelante con los Clash. Pero Paul Simonon sale tocando el bajo sin camiseta en la peli y eso merece la pena. Está guay de ver. Yo no digo nada, si tienen un grupo alguien de punk rock en Asturias, pues los entrevistamos hace 15 días y dejáronlo ahora. Yo no digo nada. Hostia, ¿es venir a Gafame? No, Joder. Libro.
Libro, bueno, voy recomendaros uno a la xente que preste el mundo de la moda y tal, que lle Shocking Life, que lle la biografía de Elsa Schiaparelli, que es una diseñadora que parece que tiene una historia detrás vital muy guay, que compartimos muchos puntos. Ella también fue madre soltera y consiguió sacar la marca adelante y todo, así que parece una mujer muy, muy inspiradora. Está nada más en inglés. No hay por qué dar de guay, pero es una putada. Traduce al asturiano. ¿Y qué me queda? Ah, música. Música. Bueno, vamos a barrer un poco para casa, porque ya recomendé dos cosas de fuera. Vamos a barrer un poco para casa y voy a recomendaros un disco de música asturiana que para mí es el mejor disco, y aquí voy descolocados totalmente después de lo que acabo de recomendar. Para mí el mejor disco que se hizo, para mí personalmente, cuando estoy estresada, cuando no me encuentro bien, cuando tal, pongo este disco. Y es Severina, de Mapi y Elías. Brutal. Mapi siempre, brutal. Siempre da paz. ¿Cómo es el futuro ahora de Ringo Rango? Bueno, estoy de baixa, que ya lo sabe todo el mundo en Instagram porque tuve un golpe con el coche, así que ahora mismo veo un poco complicado. Pero como tengo experiencia en salir de baches gordos, pues todo se podrá. Y vendré con novedades y con más fuerza y con cosas guays seguro. ¿A largo plazo, a corto plazo? A medio. No me metas prisa porque hay que asentar todo y estoy en ello. Bueno, pues despedimos el 6º programa de Héroes en Sin Nome. Muy agradecidos, muchas gracias, Lucía, por todo. Gracias. Y marchamos de la villa con un viaje de vuelta pendiente porque hay que mercar algo en esta tiendina. La pena es venir sin perros, Raúl. Pero bueno, Barbán, que el cheque cultural sirva también para la moda asturiana. Ah, pues estaba guay, sí, por favor, Adri. Adri, haznos ese favor. Y no podemos marchar tampoco sin falar de algo que es bastante importante, que es la conciliación familiar. Esta semana falta poco para que llegue el 25N, si no me equivoco, llegue la semana que viene ya. Y van a ser días, yo creo, que muy complicados porque va a haber, como siempre, mucho debate y mucho de lo que falar, pero sin duda quede mucho por hacer, queda muchísimo. Y no quiero que se olvide ni que se escaeza, porque como futura docente o docente de en ciernes, veo que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo por parte de los mayores, y me preocupa bastante que las mujeres somos muy pesadas, que siempre estamos falando de lo mismo, que eso ya está muy visto, pero es mentira. Todavía queda mucho por hacer desde lo político y desde lo personal de cada uno, y también desde lo cultural. Así que desde aquí mando un mensaje de mucha fuerza para todas las mujeres que deciden aventurarse en el mundo laboral, que deciden emprender, que deciden seguir para adelante con todo, no renunciar a ellas mismas y hacer de este mundo un sitio mucho mejor.